Tener razón demasiado pronto no termina cuando aceptas el desgaste. Ahí comienza otra fase. Una fase en la que el entorno deja de ser pasivo, una fase en la que el sistema responde. El episodio anterior dejó claro que el tiempo es una forma de riesgo psicológico, que la espera prolongada erosiona la convicción, la reputación y la estabilidad interna. Este episodio no vuelve sobre eso, parte desde la consecuencia, cuando sigues dentro después del desgaste inicial, cuando no abandona, cuando no corriges tu visión para encajar, ahí el mercado cambia de tono. No hay campanas que lo anuncien, no hay grandes titulares, solo un aumento progresivo del costo de existir dentro de tu posición. El error conceptual es pensar que el mercado te castiga por estar encontrando. No funciona así. El mercado presiona para restaurar la sincronía. Una tesis que no se valida en el tiempo esperado introduce fricción en el sistema. La fricción es ineficiencia y la ineficiencia se corrige. Jack Schwager observa esta dinámica sin romanticismo. No habla de villanos conspirando en la sombra, habla de estructuras que se autoajustan. Cuando una posición permanece fuera de ritmo, el sistema empieza a empujar, no para demostrar que estás equivocado, simplemente para que sostenerla resulte emocionalmente irrazonable. La primera herramienta que usa el sistema es el silencio. Nadie discute tu tesis, a nadie la rebate. Simplemente tu idea deja de existir en la conversación dominante. Ese vacío es corrosivo. El operador humano necesita contraste, necesita un interlocutor. El silencio prolongado crea una duda lenta y profunda. No empiezas a dudar de tu análisis, empiezas a dudar de tu lugar en el mundo. Luego aparece la presión relacional. Las preguntas que antes eran pura curiosidad ahora se sienten como control. Las solicitudes de explicación se vuelven más frecuentes. Te ves escribiendo informes que deben justificar cada nuevo día de espera. No es hostilidad abierta, es desgaste administrativo. Cada interacción añade peso, cada llamada te obliga a verbalizar tu convicción y cada palabra que pronuncias fuera de tu círculo de confianza debilita un poco más tu estructura mental. Aquí es donde se quiebra la gran cantidad de los operadores contrarios, no por un error de análisis, sino por una exposición emocional continua e insostenible. Michael Burry atraviesa este punto sin amortiguadores sociales. Él no encaja en la narrativa dominante de Wall Street, no suaviza su mensaje para ser más agradable, no negocia el lenguaje para resultar más aceptable. Y eso, por supuesto, incrementa la presión, porque el mercado no discute ideas, discute comportamientos. Una conducta que persiste fuera del consenso activa mecanismos técnicos. El más directo de todos es el margen. La llamada de margen no es solo un requerimiento financiero, es una palanca psicológica de una potencia brutal. Transforma la espera en urgencia, convierte el paso del tiempo en una amenaza concreta y tangible. Ya no estás esperando a que el mercado reconozca tu tesis, estás esperando a que el capital aguante. Tu mente cambia de foco, el análisis deja de ser lo central. La supervivencia ocupa todo el espacio. Schwager ha documentado este punto en las trayectorias de múltiples operadores legendarios. No lo presenta como una tragedia, lo presenta como un cruce estructural, un punto de inflexión. Cuando la presión financiera se superpone a la presión temporal, el operador empieza a negociar consigo mismo. Tal vez debería reducir la posición, tal vez salir parcialmente, tal vez aceptar que por ahora el mercado tiene razón. Cada una de estas concesiones parece prudente, parece sensata. El problema no es la decisión en sí misma, es el estado mental desde el que se toma. Burry entiende que el sistema no necesita que se equivoque, solo necesita que se canse. Por eso su estructura operativa no depende de la aprobación externa, ni del alivio emocional inmediato. Él opera con una arquitectura cerrada, hipótesis claras en escenarios definidos y un riesgo que ha sido aceptado de antemano. La presión externa no reescribe su marco de análisis, solo se registra como una variable más. Esta separación es completamente antinatural para la mente humana. Nuestro cerebro busca coherencia social, busca validación temporal. Sostener una tesis impopular durante mucho tiempo sin ningún tipo de refuerzo externo requiere construir una identidad profesional separada del resultado inmediato. Aquí es donde el libro 1
se vuelve más evidente que nunca. No se trata del mercado en sí, trata de la mente. La diferencia fundamental entre Borri y otros contrarians que colapsaron en el camino no está en la calidad de su análisis, está en su relación con la presión. Muchos entendieron el problema de la burbuja inmobiliaria. Muy pocos pudieron habitar el largo tiempo previo a la confirmación sin deformarse por el camino. La presión no siempre grita, a veces simplemente susurra. Cada día sin validación es una microagresión cognitiva. Cada titular contrario en la prensa refuerza esa sensación de desalineación con el mundo. La mente, de forma natural, empieza a cortar su horizonte. El futuro se comprime en el presente. Y aquí el sistema gana. No porque tenga razón, gana porque el operador deja de ser capaz de sostener la espera. La inteligencia artificial contemporánea intensifica brutalmente este proceso. Los modelos algorítmicos reaccionan en milisegundos. La narrativa del mercado se ajusta en tiempo real. La disonancia temporal, la sensación de estar fuera de lugar, se vuelve mucho más visible y dolorosa. El operador humano siente que llega tarde, incluso cuando llegó antes que nadie. Esta sincronía amplifica la presión psicológica. Ya no hay pausas narrativas. No hay silencio informativo. Es un bombardeo constante. Borri opera en el sentido opuesto al reduce el estímulo, reduce el ruido, reduce su exposición emocional. No busca una ventaja por velocidad, busca una ventaja por resistencia estructural. Schweger no lo eleva a la categoría de mito, lo deja como un problema abierto. ¿Qué tipo de mente puede absorber una presión tan prolongada sin reinterpretarla como una señal inequívoca de error? El sistema financiero no recompensa la paciencia en abstracto, recompensa la sincronía, y cuando no hay sincronía, el sistema aumenta el costo de mantenerte en tu sitio. Margin calls, revisiones de riesgo, ajustes contractuales, nada de esto invalida tu tesis. Pero todo esto erosiona tu capacidad de sostenerla. Aquí es donde muchos operadores confunden disciplina con rigidez. No es lo mismo en absoluto. Borri no se aferra a su idea por orgullo. Sostiene su posición porque los datos que forman su marco de análisis no han sido invalidados. La presión no modifica la hipótesis, solo pone a prueba la estructura. Este episodio no enseña cómo replicar eso. No ofrece una técnica mágica ni atajos. Solo deja sobre la mesa una realidad incómoda. El mercado no busca expulsarte cuando estás equivocado. Busca agotarte cuando estás fuera de ritmo. Y cuando detecta que el desgaste inicial no fue suficiente, cuando ve que el silencio no funcionó, cuando nota que la espera no quebró tu convicción, escala, la presión se vuelve explícita. El operador ya no es ignorado, es puesto a prueba, y aquí comienza la última etapa de la temporada. Ya no es una batalla psicológica en abstracto, es confrontacional. En Wall Street deja de mirar hacia otro lado y empieza a apretar, no para discutir ideas, para forzar salidas. Este episodio te deja justo en ese umbral, entendiendo que sobrevivir al tiempo no garantiza sobrevivir al sistema, que la mente del operador no solo debe tolerar la espera, debe tolerar la presión activa. El libro 1 no busca héroes, busca claridad, y la claridad es esta: si tu tesis es correcta pero temprana, el mercado no te premia, te examina, no examina tu análisis, examina tu estructura mental. El siguiente episodio entra exactamente donde esta presión deja de ser difusa, donde los mecanismos técnicos se convierten en amenazas directas y personales. Margin calls, aislamiento institucional, y la pregunta final que separa a quienes resisten de quienes abandonan. ¿Cuánta presión puede absorber una mente antes de confundir supervivencia con error?